Bienvenidos a la celebración del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio, correspondiente al mes de octubre del año 2016, donde tendremos como orador invitado y huésped de honor al doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus. Muy bienvenidos a este almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Las instituciones son las reglas del juego y sistema de incentivos que rigen y regulan cómo competimos en las esferas políticos, sociales y económicas. Y una de las lecciones de la historia moderna ha sido que las sociedades con instituciones más democráticas y transparentes tienen estados más justos y robustos, con economías más competitivas y sostenibles. Por esas razones, nuestra Cámara siempre ha apoyado el fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas. Y no hay ninguna institución de la sociedad civil que ha sido más clara, más consciente, más consistente y más constructiva que la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Y en este momento coyuntural en que vivimos, con varios diálogos, iniciativas, pactos y cumbres, es muy oportuno que compartimos nuestro foro con un buen amigo y aliado en la lucha por la institucionalidad, Dr. Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus. El doctor Castaños va a exponer sobre los desafíos de la institucionalidad democrática, un discurso de mucho interés en estos momentos. Autoridades, ejecutivos y miembros de la Cámara, representantes diplomáticos, miembros del círculo élite, representantes de los medios, invitados, muy buenas tardes. Matthew nos ha azotado con fuerza en las últimas horas. Fruto de su paso por nuestra geografía, su lluvia fundamentalmente nos ha inundado y ha causado daños de todo tipo, afectando a millones de personas de nuestro país. Y digo millones porque en mayor o menor grado todos recibimos el impacto de los fenómenos meteorológicos de alta intensidad. Se pierden familiares y amigos, viviendas y enseres, fuentes de empleo e ingresos, producciones y clientes, puentes y carreteras. Y resalto este fenómeno porque, aunque la institucionalidad no es la panacea para esas pérdidas, su fortaleza sí es un elemento que podría reducir tremendamente pérdidas humanas y daños materiales. Con instituciones fuertes se mejoran la educación y la salud, se construyen más y mejores infraestructuras, se levantan mejores viviendas en lugares seguros, se invierten mejores tecnologías, se diversifican las fuentes de producción y empleo, se garantizan derechos. En fin, reducimos nuestra vulnerabilidad y nos recuperamos mejor luego de sufrir un fenómeno como Matthew. AmCham DR cree en la institucionalidad como factor fundamental para la existencia de un buen clima de negocios y de inversión en la República Dominicana. Por eso, su protección, su impulso, su garantía forma parte de la agenda del Consejo que me honro en presidir y de cada uno de nuestros comités de trabajo. Debido a eso, no debe extrañarle a nadie que en abril pasado decidiéramos formar parte de la coalición Acción por la Justicia y la Seguridad, con la finalidad de unir fuerzas en la identificación de las causas que afectan al sistema de justicia y dar seguimiento a la ejecución de las mejoras que deberán emprenderse en dicho ámbito.
Con ese mismo espíritu, nos sumamos hace poco a la iniciativa por la institucionalidad democrática. A través de ella, se trata de impulsar las reformas y transformaciones que demanda nuestra institucionalidad, de estimular a todos los actores políticos, estatales y sociales a que asuman el compromiso de fortalecerla y así incrementar la confianza social en los órganos del sistema democrático, del sistema de partidos y de las instituciones políticas y sociales en sentido general. El país no tiene que perseguir el país tiene que perseguir la institucionalidad, que se respete lo que recoge la Constitución en tal sentido. Ello implica garantizar la existencia de jurisdicciones independientes e imparciales, la proscripción de la corrupción, contar con un adecuado régimen de consecuencias, guiarse por criterios de eficiencia, prioridad y economía en el gasto público y defender los principios de libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las elecciones. Estamos en un momento importante para avanzar por ese camino y en el día de hoy contamos con un invitado que nos dará algunas ideas de cómo pensamos que se puede transitar por él. Y aunque todos aquí lo conocen, les voy a leer algunas pinceladas de su carrera profesional. Fue reconocido como joven sobresaliente Jaycees en 1999 y personaje destacado en el 2011 y en el 2013 por el Colegio Dominicano de Abogados por sus aportes al ejercicio del derecho y la justicia en el país y por sus méritos acumulados y su alta vocación de servicio que han contribuido al avance de la justicia en nuestro país. Reconocido también por el Colegio APEC, Fernando Arturo de Meriño, en su condición de egresado por sus aportes a la sociedad dominicana y sus mostradas competencias humanas y profesionales que lo hacen ser un egresado distinguido de esa institución educativa en el 2014. Distinguido igualmente por el Movimiento de Abogados, Renovación Gremial, por su honesto y ejemplar ejercicio profesional, apegado siempre a la ética. Por el Ateneo Dominicano Inc. en el 2014 por sus aportes culturales, políticos y sociales en la República Dominicana y por la Asociación Internacional del Club de Leones, Distrito Múltiple RD por sus aportes en el año 2015. Es miembro de honor del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo desde el 2013 y actualmente es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS. Muchas gracias a Servio Tulio por haber aceptado nuestra invitación y a todos ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí acompañándonos y ponerse a la disposición de compartir estas ideas con la Fundación Institucionalidad y Justicia. Quiero comenzar saludando a Gustavo Tavares, que es el presidente de la AmCham, al honorable embajador James Brewster de los Estados Unidos, a Rafael Blanco, quien es el presidente del CONET, a los demás miembros y directores de la Cámara Americana de la República Dominicana y muy especialmente a todos ustedes. Es un verdadero honor para la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FINJUS, y para mí su invitación a compartir este espacio con todos ustedes. Este escenario de la AmCham no es una tribuna más en la República Dominicana, porque aquí se han sintetizado muchas aspiraciones de progreso y crecimiento del país alrededor de múltiples temas vinculados a una visión integral del desarrollo nacional. En toda su trayectoria, FINJUS les ha acompañado con la convicción de que el país puede y debe mejorar en todos sus órdenes
lo que requiere el concierto de voluntades, estrategias, planes, perspectivas y visiones del futuro entre diferentes actores públicos y privados. En Finjus hemos venido trabajando desde hace 26 años, guiados por los ideales y tesón de sus fundadores, lo mismo que otras entidades sociales a las que se les agrupa como sociedad civil. Nos sentimos satisfechos de haber tenido la oportunidad de contribuir a la discusión y solución de algunos de los más graves problemas nacionales. Siempre hemos creído en que una de las mayores responsabilidades de quienes estamos comprometidos con la democracia es la labor de animación de sus valores y el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Sabemos que globalmente la calidad de la democracia se mide en función de varios indicadores, como la existencia de la prensa independiente o de entidades sociales autónomas con voluntad para apoyar los cambios y trabajar juntos al Estado para lograrlo. En el país hemos priorizado la seguridad ciudadana, la reforma al sistema de justicia y el fortalecimiento de la democracia, desde espacios ciudadanos con capacidad de diálogo con el Estado y sus instituciones. Atravesamos por una especial coyuntura institucional. Tenemos conciencia de las carencias y deficiencias que nos caracterizan y no hace falta más estudios nacionales o internacionales para probarlo. Los puestos que ocupamos en los rankings internacionales en áreas claves del desarrollo y la democracia así lo muestran. Según el informe de Konrad Adenauer sobre índice de desarrollo democrático de la América Latina del año 2014, ocupamos junto a Guatemala los últimos lugares por nuestras deficiencias en el cumplimiento de formalismos y en el ejercicio de los derechos y libertades y la calidad institucional. El Banco Mundial lo reflejó recientemente al plantear que, y cito, a pesar del desempeño económico extraordinario, la República Dominicana no ha conseguido resolver sus principales desafíos para el desarrollo. Estos indicadores nos plantean la urgencia de hacer un balance de nuestra realidad institucional, porque de la calidad y eficiencia de nuestras instituciones democráticas depende muchas áreas de la economía y de la sociedad. Lo primero que nos llama la atención es la insistencia de grandes contradicciones y paradojas. Somos un país con una democracia formal que tiene más de 20 años de renovación ininterrumpida de sus gobiernos, pero que a la vez muestra dificultades para resolver eficientemente contradicciones y conflictos inherentes a toda sociedad organizada. Permítanme en esta ocasión hacer un rápido análisis de las bases de esta realidad institucional para extraer entonces algunas lecciones. Tenemos en primer lugar un poder legislativo que elabora leyes, tratando de apegarse a las tendencias actuales en la comunidad jurídica internacional. Sin embargo, nuestros legisladores realizan actividades que distorsionan
su misión principal. Porque además de elaborar leyes, deberían concentrarse en fiscalizar y controlar la rendición de cuentas de los poderes públicos. La rendición de cuentas es una condición sine qua non en todo Estado de Derecho y se ha constituido en elemento central de las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes. Gracias a los instrumentos de la rendición de cuentas y transparencia, el Estado explica sus acciones a la sociedad y acepta su responsabilidad por ellas. La transparencia abre la información al escrutinio público para que los interesados la revisen, analicen y en su caso la usen como mecanismo para sancionar. En el informe de ejecución presupuestaria de enero-junio de este año se muestra que, y cito, señores, la Cámara de Diputados ejecutó un monto de 2.013 millones, es decir, el 50% de su presupuesto, del que 1.568 millones se usaron para funciones relacionadas con la elaboración y aprobación de leyes, pero el resto, es decir, casi el 25%, o sea, 445 millones de pesos, se gastaron en su mayoría como ayuda y donaciones a hogares y personas. Esta práctica es una gran distorsión a la labor legislativa. Hemos insistido que la existencia social es una atribución exclusiva de los órganos del Poder Ejecutivo y que el Congreso debería dedicarse a legislar, fiscalizar y controlar los actos de la administración pública para que el gasto sea ejecutado en base a la ley y se sancionen a los responsables de las distracciones y delitos en este sector. Para enfrentar la corrupción en múltiples áreas, el Congreso tiene la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, que es el órgano superior externo de control de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Lamentablemente, ese órgano no realiza acciones para perseguir administrativamente a los funcionarios que cometen irregularidades como le faculta su ley. Es hora de que los funcionarios públicos asuman responsabilidad sobre los actos que realizan en contra del Estado dominicano. Por eso, abogamos en estos momentos, al término del periodo legislativo correspondiente a la Cámara de Cuentas, que el Congreso Nacional se aboque a escoger a sus nuevos miembros en base a un perfil de competencia idóneo, tengan el compromiso en sus tareas y sobre todo que no tengan lazos de subordinación con los partidos y el poder político. Si quedara alguna duda en la sociedad dominicana acerca de la gravedad de la situación, de la crisis estructural del sistema de controles en el Estado, solo basta leer, señores, el titular aparecido en la página 7A del prestigioso diario Hoy, que reza, cito:
República Dominicana, octavo país más corrupto del mundo y quinto de América Latina. Quien hace esta evaluación es el prestigioso Fondo Económico Mundial, que se reúne en Davos, Suiza, y que ayer presentó su informe 2016. Que seamos el octavo puesto a nivel mundial es gravísimo, pero lo que resulta inaceptable es que esta evaluación se repite años tras años. Seguiremos siendo así, lamentablemente, si el sistema de consecuencia por actos de corrupción es nula en los casos emblemáticos, si los órganos de control no ejercen su responsabilidad, si el sistema de justicia no tiene la capacidad de imponer sanciones y sobre todo si el sistema de partidos se convierte en el motor que impulsa esta maquinaria infernal que hace más pobre a los pobres y perpetúa la inequidad, la desesperanza y la ira social. Uno de los desafíos más importantes para enfrentar las debilidades de nuestra institucionalidad democrática es el reforzamiento del sistema de frenos y contrapesos, especialmente frente a la cultura del hiperpresidencialismo que ha predominado en nuestra historia. Reconocemos que esta administración ha introducido nuevos estilos y prácticas que han mejorado algunas áreas, redundando en más controles en algunas compras y contrataciones en órganos del Estado. Pero sigue siendo una prioridad que el Congreso supervise de manera más estrecha la acción gubernamental. Hay uno que administra y hay otro que controla al administrador. El sistema de frenos y contrapesos, entonces, es un elemento medular de todo Estado de Derecho moderno. Es la hora de que sea fortalecido en el país, y esto solo será posible de alcanzar en la medida en que se realice una transformación cultural importante, desterrar la vieja práctica política de que el partido que controla el poder ejecutivo impone sus directrices al poder legislativo y al controlar la mayoría congresual distorsionan su función parlamentaria, debilitando la representación popular. Una gran amenaza a la democracia es la creencia de quienes, por tener la mayoría absoluta en el Congreso, pueden imponer sus políticas de espalda a la sociedad. Sin cursar el diálogo y necesario consenso que arropa la legalidad con el manto de la legitimidad social. Nuestra democracia gana cuando el que tiene la mayoría no solo vence en la sociedad, sino que también convence. Contamos con un poder judicial sobre el que amplios sectores de la sociedad tienen puesta su mirada. Los problemas y deficiencias que afrontan han provocado grandes desalientos en la opinión pública, debido a que las expectativas sociales de eficiencia y acceso a sus servicios, así como de independencia e imparcialidad en decisiones emblemáticas, no reflejan el efecto esperado tras 20 años de reformas continuas en ese poder. Pese a los avances tecnológicos, el mejoramiento de su infraestructura, la calidad elevada de sus servidores, seguimos padeciendo problemas existentes en el 1997 y no han sido solucionados radicalmente. Eso es lo que reflejan las áreas penal, inmobiliaria, laboral o de familia en el sistema de justicia.
Pese a que la percepción ciudadana no es el único indicador que debe de considerarse, es muy preocupante que de acuerdo a la última encuesta general de Latino Barómetro, cito, oigan eso, la confianza en que los tribunales proporcionan un juicio justo se ha reducido de un 50% en el 2008 a un mínimo de un 40% en el 2015. Y lo mismo ocurre en otros aspectos, como la confianza en que el sistema de justicia castigará a los culpables de un delito. Esta percepción se recoge también en el índice de competitividad global del World Economic Forum, que sitúa al país en el puesto 124 de 140 naciones en independencia judicial. Eso es grave, señores. Muy grave. Se ha encontrado evidencia de múltiples obstáculos que impiden la independencia de los jueces, como lo son la injerencia de la política y el crimen organizado en algunos miembros de estamentos judiciales y las debilidades en el manejo o resolución de conductas inadecuadas a lo interno del Poder Judicial. Se reconocen como obstáculo en esa misma dirección la inobservancia de la ejecución de la ley número 28-11 sobre autonomía presupuestal del Poder Judicial, ya que del 2.66% del presupuesto que le corresponde, en los últimos 12 años, el promedio asignado a este órgano es de 1.19%, menos de la mitad de lo que por ley le corresponde. Eso es un verdadero acto de crueldad. Otro de los aspectos a mejorar dentro de nuestro sistema de justicia es la cuestión del rol del Ministerio Público en los procesos judiciales y frente a la ciudadanía. Consideramos que mientras el Ministerio Público no cuente con la suficiente autonomía funcional real para presentar las acusaciones hasta las últimas consecuencias, en los casos que se le presenten, seguirá primando un crimen de impunidad, especialmente en los casos de corrupción de políticos vinculados a la administración pública. Informes en los medios de comunicación dan cuenta de falta de rigor, calidad e incluso de falta de voluntad del Ministerio Público, especialmente, señoras y señores, en el interior del país, que estorpecen, encubren o frustran la búsqueda de la verdad en la investigación penal del delito y crímenes perpetrados por grupos organizados o particulares con vinculaciones partidarias. Esa es una realidad. Aún resuenan los ecos de la inconformidad ciudadana por las decisiones del Ministerio Público que impidieron que casos emblemáticos de la lucha contra la corrupción pudieran cumplir con todas las fases jurisdiccionales y sentar precedente. Señoras y señores, dentro de 2 días, como todos sabemos, se dará apertura a la Cumbre Judicial Nacional y desde FINJUS hemos valorado su convocatoria y junto a más de 100 organizaciones sociales hemos articulado una coalición por la justicia y la seguridad para apoyar su realización y aportar informaciones, datos y soluciones sobre las deficiencias que se están identificando. Existe una gran expectativa alrededor de este evento porque la sociedad demanda respuestas certeras y valientes para enfrentar los males históricos
que arrastra ese importantísimo poder del Estado y que en los últimos meses brotaron de manera dramática. Esperamos que la cumbre judicial reconozca que es urgente una nueva ola de reforma que consolida lo alcanzado desde el año 1997 y que garantice acciones efectivas para el desarrollo de una justicia independiente, imparcial, transparente, eficiente y accesible a la ciudadanía, que sea una garantía para la seguridad jurídica de los negocios y las personas en la República Dominicana. Hoy tenemos jueces que son elegidos mediante concurso de méritos y una ley de carrera que garantiza que los jueces no sean removidos sin una causa justa, pero eso no basta. Tenemos un Consejo del Poder Judicial que en teoría debería aligerar la carga de trabajo de la Suprema Corte de Justicia, pero eso tampoco basta. Pese a esos avances, algunos jueces, abogados y usuarios del sistema de justicia que han participado en nuestros seminarios y talleres de análisis de la justicia han planteado, oigan eso, han planteado que hoy la independencia judicial está más amenazada que años atrás, porque a la hora de tomar decisiones el temor que sienten muchos jueces es mayor que antes. Debemos ayudar entonces a los jueces y fiscales a cortar los hilos invisibles con los cuales el poder político e intereses espurios les mantienen atados en el pasado. Recalcamos que sin un poder judicial imparcial, independiente y eficiente está en peligro la seguridad jurídica y la existencia misma de la democracia. En el camino de reforzar entonces el Poder Judicial y otras altas cortes, consideramos oportuno solicitar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura su compromiso de que nunca más serán elegidos en las altas cortes personas que por su vinculación con los partidos políticos no puedan gozar de la presunción de imparcialidad en sus decisiones. La independencia e imparcialidad de los magistrados de las altas cortes es sobre todo un compromiso que deben jurar cada uno de ellos, pero al mismo tiempo deben impedir que accedan a esos puestos personas con una trayectoria de parcialidad e intereses particulares, aun cuando los mismos sean legítimos. Por esto, hemos planteado, junto a otras organizaciones sociales, la necesidad de un pacto nacional por la justicia, que rescate la confianza ciudadana y sirva de base para resolver los agudos problemas de congestionamiento de los juzgados, impunidad, falta de equidad y transparencia en la justicia dominicana. En el balance de la situación de la institucionalidad democrática, no podemos dejar en esta ocasión de mencionar el componente político. No es una exageración afirmar que el sistema de partidos se ha convertido en una retranca para el desarrollo nacional en este país. La calidad de la gobernabilidad democrática está en entredicho y a ello contribuyen múltiples factores. Pero a nuestro juicio, lo más urgente son someter al orden a estas instituciones y crear las bases para que el sistema electoral garantice la transparencia e idoneidad en la elección de nuestros representantes. Es un punto común la necesidad de reformas al régimen electoral y la ley de partidos políticos. El modelo político actual, señores, es insostenible en la República Dominicana.
ya que hace depender las políticas públicas de los criterios particulares vinculados con el acceso al poder y su preservación. Todas las formas arcaicas y aberrantes de la acción política, como son el clientelismo, el tráfico de influencia, el patrimonialismo, han desgastado la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas, lo que puede traducirse en un plazo relativamente corto en confusión y anarquía. Según el Latino Barómetro de las Américas del año 2015, cito: la República Dominicana se ubica en primer lugar en la región en cuanto a experiencia directa o el conocimiento de ofertas clientelistas. El responsable directo y principal de esta distorsión es el sistema de partidos, que es el único que en los últimos 50 años no ha sufrido ninguna transformación significativa en la República Dominicana. Hemos proclamado que la sociedad civil no pretende jamás, porque esa no es su misión, sustituir a los partidos políticos, porque la Constitución les asigna la responsabilidad de representar la voluntad popular para la conformación de los poderes públicos, así como la función de decidir y regular el rumbo de la política, la economía y la sociedad. La crisis del sistema político se agrava, señores, porque los partidos políticos se conciben y actúan como fines en sí mismos y no como representantes de la sociedad. Esa es una realidad. Por esto, consideramos que es urgente la aprobación de la ley de partidos políticos que ponga orden a su vida interna y lo ayude a ser transparentes y aliados de la sociedad en su carrera por el progreso y el desarrollo de nuestro país. Son dos los puntos que más le preocupa a la sociedad. Primero, la regulación del financiamiento privado y segundo, la celebración de las primarias. Allí es donde se concentran la mayor probabilidad de generar contiendas electorales desiguales y por tanto lacerar la democracia. El financiamiento de los partidos políticos ha de ser un instrumento transparente, sujeto a controles y al alcance de la ciudadanía. En ese mismo sentido, planteamos la importancia de la Junta Central Electoral como un órgano donde el consenso debe de reinar para su conformación y que debe alejarse de toda forma de autoritarismo. Es cierto que son los propios actores principales del sistema electoral, o sea, los partidos políticos, quienes en muchas ocasiones no pueden llegar a consensos y acuerdos para facilitar la gobernabilidad. El país necesita una nueva ley electoral que dote a la Junta Central Electoral de todos los mecanismos necesarios para cumplir su rol de fiscalizador, supervisando el financiamiento y el uso de los fondos por los partidos. Asimismo, debe contemplarse un procedimiento que conduzca a resultados eficientes y sanciones para los que transgredan la ley. El informe de la misión de observadores electorales de la OEA en referencia a las elecciones pasadas mostró que el país tiene falencias muy graves respecto al momento preelectoral y los cambios en el proceso de conteo de votación, entre otros. En ese tenor, la misión resaltó, y cito, la importancia de que se realice una reforma estructural profunda al marco legal que rige el proceso electoral. Recientemente se ha dado a conocer el avance de la investigación sobre la percepción de integridad electoral de América Latina, elaborado por The Electoral Integrity Project y auspiciado nada más y nada menos que por la Universidad de Harvard y la Universidad de Sydney.
Los datos preliminares que arrojan ese informe deberían llamar a la preocupación de todo el país. Pues nuestro sistema electoral solo obtuvo 44 puntos en base a 11 variables básicas, quedando en el lugar 92 entre 157 países del mundo y superando, oigan eso señores, superando solamente a Haití en América Latina en este renglón. Atendiendo a los datos anteriores, se hace más urgente redefinir el perfil de competencias e idoneidad requerido para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Desde la sociedad civil hemos insistido en el cambio de la estructura de ese órgano. No podemos seguir delegando los asuntos electorales que son tan esenciales y que deben ser libres y neutrales frente al poder político en personas cuyas ataduras político-partidarias superan la función en la cual se encuentran investidos. La Junta Central Electoral, en el marco de su actual ley, carece de autoridad para imponer orden a los partidos políticos. Un ejemplo de ellos es que no obstante a la ley electoral y a la constitución que lo ordenaban, fue imposible, señores, realizar la redistribución territorial de los diputados simplemente porque los partidos políticos se impusieron a la Junta y se mantuvo la misma configuración de la representación congresual, pese a que el Censo Nacional de Población indicaba producir los cambios. Eso es un verdadero escándalo en cualquier país mínimamente desarrollado. En suma, queremos aprovechar la ocasión para solicitar al llamado bloque de partidos de oposición que retornen al diálogo que viene encabezando Monseñor Agripino Núñez Collado en torno a todo lo que tiene que ver con el debate de la discusión de la ley de partidos políticos, de la ley electoral y de la eventual elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Si se exige mayor calidad de la democracia, las vías institucionales son el método más idóneo para hacer valer dichas exigencias. Nosotros también compartimos sus preocupaciones, pero apelamos al diálogo y al consenso para que nuestras sugerencias sean tomadas en cuenta y logren la efectividad que la población espera que tengan. Señoras y señores, somos de opinión que se están concentrando un conjunto de factores y variables que de seguir el curso actual podrían desembocar en una crisis institucional que dañaría el tejido social y las relaciones entre el Estado y la sociedad. Si bien es cierto que el diseño institucional del Estado dominicano es el adecuado, no existe correspondencia con su funcionamiento. Tenemos buenas leyes en general, sin embargo no se aplican. Este es el tipo de reto que tiene ante sí la competitividad. Varios problemas marcan el ritmo para hacer más lento los cambios que el país demanda para ser competitivo en el mundo globalizado. Los costos del desorden institucional representan una grave amenaza a la seguridad jurídica y a la democracia en nuestro país. Por todo lo anterior, consideramos que es urgente enfrentar todos los problemas señalados mediante la adopción de un pacto social por la gobernabilidad, donde la voluntad consensuada de actores públicos y privados permita definir y aplicar las medidas que sean necesarias. Señoras y señores, este es el momento decisivo para el devenir de la institucionalidad democrática en nuestro país. No cabe el pesimismo ni el desaliento. Nadie, absolutamente nadie, de los que estamos en esta sala puesta,
a la derrota ni al fomento del desconcierto en la situación actual o el futuro dominicano. La responsabilidad exige en muchas ocasiones aplicar la crítica como un instrumento para el crecimiento. Debemos enfocar nuestras carencias para que las oportunidades que se presenten en el porvenir puedan ayudarnos a elevar la vista para visorar horizontes más promisorios. La regeneración democrática de nuestras instituciones, la reconstrucción de la confianza social en los partidos políticos, las instituciones del Estado y el sistema democrático, en sentido general, es responsabilidad de todos. Estoy convencido que en este país tendrá que derramarse la sensatez en esta ocasión y la razón, por lo que no tengo la menor duda de que saldremos adelante pese a la magnitud de estos grandes desafíos democráticos. Reitero, estoy convencido que en este país tendrá que derramarse la sensatez y la razón, por lo que no tengo la menor duda de que saldremos adelante pese a la magnitud de estos grandes desafíos democráticos. Muchísimas gracias. La primera pregunta. Algunos miembros de partidos políticos han expresado que la sociedad civil viola la Constitución al solicitar se le permita participar en la selección de los jueces de la Junta Central Electoral. Incluso miembros del gobierno central han señalado que se pretende que el presidente intervenga por igual violando la Constitución de la República. ¿Qué piensa al respecto? Algunos de esos sectores que en esta ocasión están alegando que es ilegal la participación de instituciones como las nuestras en estos procesos eran precisamente las que nos utilizaban para legitimar lo que muchos de ellos lideraban en el pasado. Yo pienso que yo voy a dar una respuesta jurídica y no política. Cuando tú lees transversalmente la Constitución del 2010, que es la Constitución del Partido de la Liberación Dominicana, esta Constitución ya no se fundamenta sobre la base del espíritu de la representación. Uno ya de los principales componentes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la construcción del concepto de la democracia, digo, se lo vamos a tener que explicar académicamente, es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en todos estos procesos. O sea, ya a la luz de la visión moderna del concepto de democracia, es imposible percibirla sin la participación de la sociedad. Aparte de que el constituyente fue muy sabio y fue que dispuso muy claro, inclusive, no solamente como un deber, sino como un derecho, la participación de la ciudadanía en todo lo que eran los procesos de construcción de leyes. Existe la iniciativa de ley, la participativa de ley, que solamente un grupo de ciudadanos puede, inclusive, haciendo uso de esa iniciativa, hacer propuestas legislativas. Yo fui consultor jurídico del Congreso, y escúcheme que esté hablando de esto. Y en todas las comisiones se trabaja con instituciones de la sociedad civil con la finalidad de que estas instituciones le den asistencia técnica a esas comisiones. La verdad es que es una gran contradicción y una gran distorsión. O sea, plantear una visión de esa naturaleza en la actual coyuntura y sobre todo cómo anda el mundo. Y sobre todo porque ya los procesos no se construyen sobre la base de la legalidad. El componente de legitimidad es fundamental. Y yo creo que es lo que está faltando en este país. O sea, muchas veces nosotros inclusive hasta nos quejamos de que muchas personas desde la sociedad no quieren participar. Somos nosotros los que nos estamos quejando. No sucede que hay sectores ahora desde los partidos que entienden que nosotros no debemos participar. Bueno, cada quien que asuma su responsabilidad y juegue su rol. Ahora, nosotros sí estamos conscientes de que nosotros no podemos suplantar los partidos políticos. No.
Una cosa es lo que hacen los partidos políticos. Para empezar, los partidos políticos son instituciones de derecho público, porque es que aquí las cosas también hay que plantearlas como son. Los partidos políticos tienen que entender que ellos son instituciones de derecho público. Ellos no son ni ONG ni compañías por acciones. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que deslindar. Y nosotros nos complementamos, pero cada quien tiene, a la luz de lo que establece la Constitución, el 25, el 62, son como 60 artículos que hay, en la parte dogmática, no en la parte orgánica del texto constitucional. O sea que, honestamente hablando, no les sorprenden. Pero también eso tiene que ver, y eso lo digo con mucha humildad, aquí hay que fortalecer también los niveles de formación política. Tú ves, quizás eso está haciendo falta. Cuando aprobamos la ley de financiamiento de los partidos políticos, una de las razones, las motivaciones por las que se aprobó esa ley era para que los programas de formación política se fortalecieran a lo interno de los partidos políticos. ¿Qué pasó? Que desaparecieron todas las escuelas de formación política. Entonces aquí está faltando formación política también. Digo, permíteme explicarlo académicamente, porque uno no sabe ya cómo esto lo va a plantear. Ha mencionado y comentado el estado de cada uno de los elementos de Estado para analizar la situación de la institucionalidad y democracia en la República Dominicana, pero ¿no cabría evaluar también el comportamiento del sector privado? ¿En qué puede y debe mejorar el poder privado para mejorar así la institucionalidad y la democracia en nuestro país? Miren, cuando hablamos del sector privado, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con ese concepto. A mí no me gusta usar sector privado, porque aquí hay más ricos que empresarios. Aquí hay gente que nunca ha manejado una empresa, que tiene y exhiben unos niveles económico que va más allá, que nadie lo puede explicar. Uno tiene que tener cuidado. Yo lo que veo es que mientras los empresarios pagan sus impuestos, hay otro sector que no. Yo me hubiese conformado solamente con eso, y me explico. Y eso a título de confesión aquí. ¿Ustedes saben qué es lo que está pasando con los funcionarios que no han hecho su declaración jurada? Los 2,000 y pico. ¿Ustedes no sabían en el fondo qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Es que la mayoría de ellos nunca habían pagado impuestos. ¿Cómo es posible que una persona desde la sociedad, no habiendo cumplido con la ley, esté ocupando una función pública? Bueno, tenemos un candidato en los Estados Unidos que no ha pagado por 15 años, pero sí. Esas son cosas. Entonces, han puesto al presidente en una situación muy difícil, porque si fueran 10, 15, 20, 40, pero que hayan sido más de 1,000. Entonces, mira, no hay un contrapeso, porque no lo hay. Mientras nosotros estamos sometidos a un orden, hay un sector que anda de su cuenta, y esa es la realidad. Eso es incomparable. Ahora, obviamente, los dos sectores son fundamentales. Yo sostengo la tesis de que a los políticos hay que cuidarlo de ellos mismos, por lo importante que son. No, es que son importantes. Supónganse ustedes que el sistema de partido colapse. Eso nos va a llevar de encuentro a todos. A todos. Incluyendo los que estamos aquí, que no somos políticos. Entonces, ¿cómo uno como sector va a querer que eso fracase? No. Ahora hay reglas del juego. Hay reglas del juego. Por ejemplo, a mí me preocupa el tema del financiamiento. No lo puse en el texto del discurso, porque yo sostengo la tesis de que partidos políticos están expuestos a convertirse en herramientas de lavado. En un país en donde sus barrios se caracterizan por 3 situaciones que se dan: por los colmadones, las bancas de apuestas y los puntos de droga. Tenemos un problema. Tenemos un problema. Entonces vamos a someternos al orden a todo el mundo. Y yo creo que de eso es de lo que se trata, Pedro.
¿Más preguntas? Sí, claro. ¿Por qué tanta insistencia de la iniciativa por la democracia, IDEM, en que los jueces de la Junta Central Electoral no sean miembros activos de partidos políticos? ¿Es esto siquiera posible o realista? Te voy a decir por qué. Cuando tú lees las reformas que se están planteando, la ley electoral, y ahí está Monseñor Agripino, y lo que se está debatiendo como ley de partidos políticos, lo ideal es que quienes ocupen posiciones en la Junta en esta ocasión sean personas que no estén vinculadas a los partidos, y te voy a decir por qué. Porque si están vinculados le va a ser muy difícil implementarla. Muy difícil. Esas leyes que se están planteando van a ser leyes muy dolorosas, porque esas leyes van a desmontar estructuras. Suponte tú que una persona que venga del PRD, la ley está planteando que la Junta va a jugar el rol de supervisar, de organizar primarias, 60,000 cosas más. Suponte tú que un sector del PRD vaya a la Junta Central Electoral y ese sector sea el que le organice y el que le supervise las primarias al PLD. Es que hay un conflicto. Hay un conflicto. Y así tú te encuentras con una serie de disposiciones que está planteando la ley. Imagínate tú, Bill, que a la luz de la Constitución del 2010, que por primera vez llevamos a los partidos políticos el texto constitucional, obviamente como se le está viendo como instituciones de derecho público, había que contemplar en la Constitución cuáles eran los fundamentos que sustentarían estas instituciones. ¿Tú sabes cuáles son los 3 elementos que sustentan desde la Constitución el sistema de partidos en la República Dominicana? El respeto de la democracia interna a lo interno de los partidos políticos. Ningún partido celebró primaria. La transparencia. Bueno, hay que ver los informes de la Cámara de Cuentas respecto a las auditorías que le hacen a los partidos políticos. Una verdadera locura. ¿Y tú sabes cuál es el otro? El principio de equidad. Yo quiero que tú me digas si eso en la República Dominicana el sistema de partidos políticos lo está cumpliendo. Y para que lo cumplan va a haber que romper con muchas cosas. Y es verdad que ahí van a tener que poner gente. Alguien decía que son gente de Marte. No, aquí hay gente muy buena. Ahí nada más lo que hay que definir un perfil. Eso no es tan complicado. Y el perfil te da los elementos para tú real efectivamente poder identificar quién puede ocupar una posición o no. Eso es una realidad. O sea, no crea que se trata de una quimera. Otra cosa, y se lo voy a decir a ustedes para que no se den sorprender. Esos principios o ese perfil que nosotros hemos diseñado desde la iniciativa, eso no es un invento de nosotros, ese es el perfil que existe en todos los países del mundo. Lo que pasa es que es aquí que como se han instalado estas prácticas, evidentemente de que, y hay unas estructuras que son las que la implementan, es con eso con lo que uno está luchando. Pero eso se está implementando. Tú te vas a la fundación del debido proceso y eso está ahí. Te vas a Argentina y eso está ahí. Entonces, yo no creo que nosotros estamos planteando nada novedoso. Bueno, puede ser novedoso para nosotros, pero no es una cosa ni siquiera que a nosotros se nos ocurrió. Es que eso existe en todos los países del mundo. Tú conoces a la persona, ahora que hablaba de las elecciones de los Estados Unidos, tú conoces a quién sería el presidente de la Junta Central Electoral en los Estados Unidos. Yo creo que tú no te sabes ni siquiera el nombre. O en España, o en Argentina. Porque a fin de cuentas la Junta, y eso tenemos también que plantear, hay que ponerla de su tamaño. La Junta es el órgano rector del sistema electoral. Los protagonistas son los partidos políticos, no la Junta. La Junta son 5 empleados que llegan ahí, que no pertenecen a la función pública de conformidad a la Constitución. Entonces, se ha diseñado un mecanismo para llevar a esas personas a que sean miembros de esos órganos. Por eso hay que ponerlo de su tamaño. Eso hay que ponerlo de su tamaño de entrada. Y en eso los responsables han sido el partido político. Eso hay que ponerlo de su tamaño. Eso es una oficina
Esa es una realidad, señores, pero los protagonistas, los actores del sistema político son los partidos políticos. Esa es una realidad. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro orador invitado, Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de FIMHUS. Muchas gracias a todos ustedes y que pasen una buena tarde.